Feliz sábado, queridos hermanos, queridos amigos que nos veis por internet. Quiero desearos un buen sábado, ahora que iniciamos ya estas horas de recogimiento, de crecimiento espiritual y de encuentro con nuestro Dios. Me gustaría que pudiéramos orar para pedir la presencia del Señor. Querido Señor, te agradecemos una vez más por este tiempo que llega a nosotros todas las semanas, tiempo de intimidad contigo, tiempo de reflexión, tiempo para disfrutar de ti, de la familia y de todo lo que hacemos por ti. Bendícenos, Señor, para que podamos sentirte en nuestro corazón, en nuestra mente, que pueda ser un momento de crecimiento espiritual, también de recogimiento en la intimidad de nuestro pensamiento, en compartir la alabanza con los hermanos en la medida en que podemos en estas circunstancias. Te pido que tú nos bendigas para que la reflexión de este tema sea útil
y pueda colaborar, Señor, a que podamos tener unas mejores relaciones en familia. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, el título de la reflexión de esta noche es como sobrevivir a la familia en tiempo de pandemia. Seguramente habréis estado escuchando en las noticias, en la televisión, en la prensa, el repunte de divorcios, de separaciones, de parejas que entran en crisis, también de situaciones de abuso. En fin, el confinamiento ha traído la complicación de algunas relaciones que quizás se mantenían pues con pinzas y que la convivencia directa pues ha terminado de machacar. En otros casos he recibido testimonios en otra dirección. Gracias al confinamiento hay familias que han recuperado su buena relación o han aprendido a cómo llevarse mejor unos con otros. Esta es un poco la reflexión de esta noche, que voy a compartir en dos temas. Una primera parte que veremos hoy y una segunda parte que veremos la próxima ocasión en que yo me dirija a vosotros. Así que, bueno, aquí tenemos una fotografía de Velázquez, un fotógrafo muy bueno, y vamos a compartir cuáles serían los condimentos adecuados para una receta de paz y amor. No es fácil la convivencia, en primer lugar porque tampoco nos entendemos con nosotros mismos. Nosotros andamos muchas veces conflictuados entre lo que quisiéramos hacer, la persona que nos gustaría ser y nuestra a veces triste o miserable realidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos defectos, todos tenemos limitaciones o a veces también tenemos complejos, tenemos situaciones de estrés. La vida es así de complicada que os voy a contar, no os digo nada nuevo. Pero vamos a considerar algunas cosas que podrían ser importantes. Lo vamos a hacer desde la Biblia y lo vamos a hacer también desde un libro que os recomiendo, que se llama El hogar cristiano, de Ellen White. Es un libro precioso. Esta cita es de este libro. Dice: en toda familia debiera reinar la cortesía cristiana. No cuesta mucho, pero tiene poder para suavizar naturalezas que sin ella se endurecerían y se llenarían de asperezas. Una actitud que cultive una cortesía uniforme y la disposición a obrar con los demás como quisiéramos que ellos obrasen con nosotros, desterraría la mitad de los males de la vida. Fijaos qué pensamiento tan bonito. La cortesía. Es curioso que a veces podemos ser más amables y más corteses con los desconocidos, porque no queremos quedar mal, no queremos que se lleven una mala impresión de nosotros y queremos ofrecer la mejor imagen. Así que muchas veces andamos de puntillas y con el mejor perfume, la mejor sonrisa. Pero es que vamos a proponer esta noche hacerlo no lo contrario, sino empezar por casa. No dejar de hacer lo otro, pero empezando por casa. Porque como dice el refrán, la confianza, efectivamente, da asco. No nos relajemos, porque las personas que más consideración, con las que más cortesía deberíamos emplear, más paciencia, más misericordia, más bondad, son los de casa, son los que amamos. Son esas personas que, precisamente porque decimos amarlas, nos esforzamos en que sean lo más felices posibles. Entonces, está bien ser amable, ser simpático, ser sociable con las personas que están en el entorno fuera de nuestro hogar, pero es muy importante que no olvidemos que los de casa necesitan las mejores atenciones. Así que esta cita nos recuerda precisamente la cortesía, la amabilidad. ¿Sabéis? A veces hasta se nos olvida dar las gracias. ¿Cuánta gente hay que... da igual el sexo aquí, ahora pues tradicionalmente las mujeres han hecho algunas cosas, pero yo creo que este tema entre la juventud por lo menos y a partir de cierta edad los matrimonios hemos entrado ya hace tiempo en esta dinámica, pero dar las gracias por un plato sabroso. Oye, gracias, qué bueno está esto, ¿no? No sé si tú habrás caído en la tentación, yo lo he visto pues a veces en comidas familiares, cuando en lugar de dar las gracias hay gente que dice, oye, qué soso está esto, ¿no? Cortesía, porque la cortesía es lo que facilita que las cosas fluyan mejor. A mí me gusta que me traten con cortesía, incluso si tienen que decirme algo desagradable. ¿Por qué no voy a ser yo cortés con las otras personas? Porque con la cortesía suavizamos nuestro carácter, porque nos esforzamos en hacer las cosas
de manera adecuada, como dice la cita, y muchas asperezas desaparecen y nos desarrollamos mucho mejor y hay muchos problemas que ni siquiera aparecen. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, podemos leer un texto muy interesante. Os invito a leerlo. 2 de Timoteo, es la segunda epístola. Hay una cita que acompaña, como veis, a este texto, pero el texto no lo hemos puesto para que podamos hacer el ejercicio de buscarlo. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Yo lo tengo ya casi a punto. Y dice el versículo: porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de fortaleza, amor y dominio de nosotros mismos. Dominio propio. Qué interesante es esto. En esta situación que vivimos en este mundo, no solo por la cuarentena, en general, cuando digo esta situación hablo de la época y de la situación acelerada en la que vivimos, que todo lo queremos arreglado para ayer, que todo lo queremos con prisa, que una persona es capaz de estar en 3 países distintos en el mismo día tomando un avión, en que los vehículos nos permiten hacer un montón de gestiones y perder la vida en la carretera por no llegar. Vivimos con la prisa encima y a veces perdemos la paciencia. Hay 2 lugares donde las personas mostramos habitualmente un descontrol muy generalizado. Una es en un estadio de fútbol, por poner un ejemplo. Puedes ver personas que en su lugar de trabajo, en su casa quizá, o en la calle no se mostrarían como se muestran allí. Menos mal que algunos árbitros no se ponen a tiro de ellos, o algún jugador. Y en el coche. ¿Por qué será que en el coche mostramos una antipatía y una falta de empatía absoluta y somos capaces de pegar unos pitazos tremendos con el claxon y decir o mirar? ¿Veis? Son 2 ejemplos muy... Pero el Señor nos dice, somos llamados a un espíritu de fortaleza, porque hay que ser muy fuerte para controlarse. Hay que tener una fortaleza muy grande, una voluntad muy determinada para tener dominio propio. Unimos a la cortesía el dominio propio. Dice la cita del libro Hogar Cristiano: vuestra cortesía y dominio propio ejercerán mayor influencia en el carácter de vuestros hijos que las palabras solas. ¿De qué sirve decir a nuestros hijos que se comporten de cierta manera, que hagan de cierta manera las cosas, si no ven en nosotros un control y no ven en nosotros un modelo y un ejemplo? Esto es algo que os dejo ahí para nuestra reflexión. Mateo capítulo 12, versículo 37. Vamos a buscarlo juntos. Mateo 12, 37. También acompaño una cita para que podamos añadir al texto una reflexión un poco profunda. Si tenéis el texto, que yo lo tengo ya aquí preparado, dice: ten en cuenta que por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Finalmente, cuando afrontamos el juicio de Dios, son nuestras palabras las que nos salvan o nos condenan. Es de la abundancia del corazón, decía Jesús, que habla la boca. Es de la forma como decimos las cosas que muestran en realidad lo que hay dentro de nosotros. ¿Hay amor dentro de nosotros? ¿O nuestras palabras siempre salen cargadas de ira, de resentimiento, de dolor? Es algo que hemos de tener muy en cuenta. La cita dice: la bondad y la tolerancia mutuas harán del hogar un paraíso y atraerán a los ángeles santos al círculo familiar. Pero ellos huirán de una casa donde se oyen palabras desagradables, irritación y contienda. La falta de bondad, las quejas y la ira destierran a Jesús de la morada. Alguno me dirá: bueno, yo exactamente, veo vuestros vídeos, pero en Dios exactamente todavía, da igual, llámale buen ambiente, llámale buena energía, llámale como quieras. Pero la tensión la añadimos o la quitamos por la forma como nos expresamos. Y hacemos que el ambiente esté envenenado o sea un lugar sanador. ¿Cuál es el ambiente que tú y yo tenemos en casa? ¿Qué es lo que fomentamos con nuestras palabras, con nuestros hechos? Así que aquí dice: la bondad y la tolerancia mutuas
harán del hogar un paraíso y atraerán a los ángeles santos al círculo familiar. Pero desaparece todo eso cuando se oyen palabras desagradables, irritación y contienda. Repito, la falta de bondad, las quejas y la ira destierran a Jesús de la morada. Es triste, es doloroso. ¿Por qué no podríamos hacer un esfuerzo por mejorar nuestra manera de expresarnos, la forma como decimos las cosas? Y eso ayudaría mucho. Imaginaos ahora este tiempo que hemos vivido tan intenso de convivencia, y tú puedes ahora hacer un análisis de cuál ha sido el resultado de esa convivencia. ¿Nos llevamos mejor? ¿Nos llevamos fatal? ¿Incluso peor? ¿Han salido lo que antes eran chispas en la relación, ahora han sido bombas? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está nuestra casa? Mira, y te digo una cosa, y me lo digo a mí mismo. Lo que pasa en mi casa, a veces es verdad que hay personas que son torcidas y malas, pero mucho también depende de lo que yo mismo siembre. Si yo siembro buen ambiente, buenas palabras, paciencia, simpatía, es probable que recoja también de vuelta la misma actitud. Puede costar más o menos. Estamos hablando de relaciones saludables, ¿de acuerdo? Hasta la relación más saludable se puede estropear, puede verse metida en tensión, en estrés terrible. No hablo de personas que están maltratando, que son psicológicamente pues, personas que tienen una forma de actuar pues ya bastante perversa. Eso ya es otro asunto. Por bien que los trates, eso hay que romperlo. No sé si me explico. No estoy hablando de eso. Eso tiene otro tratamiento y eso es un corte, un tijeretazo de cuajo. No se puede soportar un trato de ese tipo. Ahora, en una relación normal en el sentido de que, bueno, pues nos respetamos de costumbre, sabemos hablarnos, pero pues nos vemos sometidos a una situación de estrés donde a veces surgen problemas. Porque las mismas personas que se llevan mal con nosotros, luego con otras personas son encantadoras. Así que podemos hacer mucho por mejorar si nosotros tratamos de mejorar en lo personal. Yo mismo, para empezar, y en primer lugar, dice Santiago 1:26, si alguno se hace ilusiones de verdad, de ser religioso de verdad, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad no sirve para nada. Me sorprende la gente, las personas que se dicen creyentes, que se dicen cristianas, y tratan a los de casa y a sus hermanos de manera áspera, por sistema, de manera brusca. Yo soy así, dicen. Permitidme que lo diga, los creyentes no aceptamos esta idea. Somos como somos, pero creemos en el poder transformador de Dios. Creemos en la voluntad humana que Él nos ha dado para tomar decisiones y cambiar cosas, y con su poder lo conseguimos. No tengo por qué decir yo soy así, tú me tienes que aguantar como soy. Podemos mejorar, puedes mejorar, puedo mejorar. Así que es muy importante tener esto en cuenta. Así que yo me expreso así, yo hablo así, pues tú te aguantas, no es un argumento que bíblicamente podamos sostener. Así que la señal de religiosidad auténtica pasa por el que sabe controlar su lengua. Si no, se engaña a sí mismo, dice, su religiosidad no sirve para nada. Hogar cristiano, en la cita que estábamos viendo, un poco más allá, dice, la grosería en las palabras y en las actitudes indican un corazón viciado. La verdad no degrada, sino que ennoblece, suaviza y refina, hace que las personas sean respetuosas. La cortesía cristiana no es artificial, sino la obra del Espíritu Santo. Es decir, no es un puesto o un paripé que yo hago porque es lo que toca, porque es cortés, porque es una regla de cortesía social. Es que realmente Dios tiene poder para cambiar a las personas. Esto es lo que predicamos. Seguramente hay cosas de ti que no te gustan. Hay cosas de mí contra las que lucho, pero lucho en el nombre de Dios, lucho con su ayuda y lo puedo conseguir. Así que cuidado, en relación al texto que hemos leído, la grosería, la forma brusca, burda, rastrera, baja, basta de hablar, no ennoblece el espíritu y además ensucia a las personas que tenemos al lado. Si queréis,
Hay un texto que es para mí precioso, para muchos creyentes en el mundo también, 1 Corintios capítulo 10, es todo un tratado. Es como leer, si me apuráis, la ley de Dios y traducida de otra manera, con otras palabras, porque nosotros podemos amar a las personas. Perdón, 1 Corintios 10, no, está confundida la diapositiva y mentalmente me he confundido. No sé si habéis notado que estaba hablando y estaba un poco descolocado. 1 Corintios 13, ¿de acuerdo? 1 Corintios 13. He arrastrado mentalmente el error de mi propia, rata. 1 Corintios 13. Aquí se nos habla de lo que es el amor. El amor significa comprensión, servicio. No sabe de envidias, ni de orgullo, ni de jactancia. No sabe de groserías, no sabe de egoísmos, no pierde el control, no es rencoroso, nunca se alegra de la injusticia, encuentra su satisfacción profunda, su gozo en la verdad, disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca muere. Vendrá un día en que mucho de lo que conocemos desaparecerá, hasta desaparecerá la Biblia, pero hay una cosa que perdura, que es el amor. 3 cosas hay ahora que permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de ellas, termina el capítulo diciendo, es precisamente el amor. Es el mayor tratado de cortesía. Y alguno cuando lee este texto dice, no, hombre, no, amor sin límites, paciencia sin límites, eso es imposible, siempre hay que tener límites. Claro, yo entiendo. Pero el amor puro es el amor de Dios. ¿Todo tiene un límite? Por supuesto, hay cosas que tienen un límite, hay cosas que no deben tolerarse. Mirad, si recordamos el pecado de Adán y Eva, fueron expulsados del Edén. Y yo os preguntaría, ¿Dios los perdonó? Y los que hemos leído la Biblia un poquito sabemos que sí, que Dios los perdonó. ¿Pero volvieron al Edén? ¿Volvió todo a ser como antes? Muchas veces perdón no significa directamente restauración. Tenemos que cargar con las consecuencias de las cosas que hemos hecho. Pero, aún así, cuando yo ejerzo una paciencia a prueba de bomba, cuando yo demuestro no ser fácil de provocar, cuando yo demuestro que puedo escuchar a la otra persona aunque esté nerviosa, aunque esté agotada, aunque esté estresada, eso es una manifestación de amor que la otra persona va a valorar mucho, que finalmente me va a devolver en disculpas, en abrazos, en besos, en una actitud muy adecuada. Así que esto es una siembra que Dios nos propone, 1 Corintios 13, no nos liemos, y que vale la pena recordar. Filipenses 4:5 es otro texto que os invito a leer, yo lo busco también aquí, Filipenses 4:5, tenemos también ahí preparada una cita para que podamos luego reflexionar un poquito. Dice este texto lo siguiente: que todo el mundo reconozca por vuestra bondad. El Señor está a punto de llegar. Precisamente en estos tiempos en que vivimos, la misión del cristiano, la mejor predicación es vivir una vida coherente con lo que predica. De otra manera, ¿qué sentido tiene nuestra predicación si nuestro yo interno, nuestro ser, no cambia? Pero no cambia por una cuestión de cuarentena, ¿no? ¿Verdad? Adquirimos nuevos hábitos cuando lo repetimos un número de veces. Las cuarentenas son formas de fijar un hábito. No. Cambiamos porque de verdad entendemos las cosas y tenemos una fuerte motivación para superarnos y para mejorar. Así que la cita que tenemos en pantalla dice: no se aprende la verdadera cortesía por la mera práctica de las reglas de etiqueta, ¿veis? Pero la verdadera cortesía no requiere el sacrificio de los principios al convencionalismo, no conoce castas, enseña el respeto propio, el respeto a la dignidad del hombre como hombre, la consideración hacia todo miembro de la gran confraternidad humana. Así que veis, este texto es sencillamente precioso. La verdadera cortesía no es cuestión de etiqueta, va más allá, es mucho más profunda, requiere mucho más. En la siguiente diapositiva os propongo un texto en Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Dice: poned el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Si nosotros somos capaces de pensar en que hay un Dios vivo que nos ayuda, y hablamos de Jesús,
y hablamos del Padre y del Espíritu Santo aquí, que está a nuestro lado y que nos da herramientas, nosotros podemos actuar de otra manera, porque confiamos en ese poder. La cita del Hogar Cristiano dice: el cristiano ha de manifestar simpatía y al mismo tiempo es veraz, compasivo y cortés. Al mismo tiempo que es estas tres cosas, debe ser también íntegro y sincero. Así que tenemos por delante un reto que no es fácil, claro que no. Estamos hablando de ideales y nosotros, con nuestros defectos, muchas veces estamos muy lejos de esos ideales. Pero si queremos que nuestro hogar cambie, tenemos que empezar por nosotros mismos. Demos ejemplo, sembremos amor y luego seguramente vamos a tener una buena cosecha. La buena disposición, la alegría, el buen ánimo, no permitamos que las perplejidades y preocupaciones de la vida diaria agiten nuestro espíritu y anublen nuestra frente. Si lo permitimos, siempre habrá algo que nos moleste. La vida es como la hacemos y hallaremos lo que busquemos. Esta es una gran verdad. La vida es como la hacemos y hallaremos lo que busquemos. Por favor, si alguna persona que está sufriendo una situación injusta, cruel, un maltrato, un abuso, no se ponga en esta cita, no se ponga porque no tienen culpa de lo que están viviendo. Entiendo que estoy hablando de personas que están en una relación sana, donde a veces se producen situaciones en las que podemos mejorar mucho si nosotros tenemos una actitud adecuada. Insistiré bastante en este punto para que no haya ninguna confusión. Filipenses 4:8. Hemos estado hace un momento en este libro, volvemos a él para leer este otro pensamiento que dice: finalmente, hermanos, apreciad todo lo que sea verdadero, noble, recto, limpio y amable, todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. Esta es una forma práctica de dominar, de controlar, de adiestrar nuestra mente. El dominio propio empieza por tener un pensamiento limpio. Puedes tener evidencias de que algo es feo, algo es terrible delante de ti, pero eso no debe arrastrar tu pensamiento a ese tipo de sentimientos y emociones que hacen que nos amarguemos la vida o nos arruinen el bienestar. La cita dice: si procuramos tristeza y aflicción, si estamos en disposición de magnificar las pequeñas dificultades, encontraremos bastante de ellas para embargar nuestro pensamiento y nuestra conversación. Así que si estamos pendientes solo de las cosas desagradables, de las cosas tristes, de las cosas negativas, evidentemente vamos a tener una mente con muchas dificultades encima para poder sobrellevar la vida. La vida tiene muchas complicaciones. Vale la pena subirse a algunos caballos para ir al frente de batalla, pero no podemos subirnos al primer caballo que pasa. Hay que saber elegir en qué caballo nos subimos y cuál dejamos pasar. Último texto, Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, donde dice: nada de acritud, rencor, ira, voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Desterrad todo eso. Sed, en cambio, bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándoos mutuamente como Dios os ha perdonado por medio de Cristo. Y dice la cita: a todos incumbe el deber de cultivar el buen ánimo en vez de rumiar sus tristezas y dificultades. Así que ves que los textos bíblicos y las citas han ido en esta última reflexión en la dirección de tener el control de nuestros pensamientos. Si no puedes tenerlo, pide ayuda a Dios. Dios nos ha dado una voluntad, nos ha dado unas herramientas, nos ha dado un libro precioso para reflexionar, nos ha dado la capacidad de poder hablar con Él en oración. Todo esto que hemos comentado solo es la primera parte de un tema, podemos ver muchas más, pero todo empieza por uno mismo. Muchas cosas pueden cambiar a nuestro alrededor si en lugar de estar criticando lo que hacen los demás y tratando de cambiar lo que ellos hacen, empezamos por uno mismo. Así el mundo podría funcionar mejor. Así mi hogar seguramente podrá funcionar mejor. Miraos en un espejo, mirémonos en un espejo, porque muchas veces no somos capaces de ver lo desagradable de nuestro carácter.
pero veamos lo que nos dicen los demás, veamos cómo reaccionan. Preguntemos, tengamos el valor de preguntar, ¿de verdad soy así? ¿De verdad me veis así? ¿De verdad esta es la imagen que estoy dando? Y tengamos el valor de cambiar. Las personas podemos progresar cuando asumimos humildemente nuestros defectos. Cada uno lleva los suyos, pero lo importante para un proceso saludable es que yo empiece por mí mismo y a partir de ahí yo me empodere para tener la capacidad de mejorar mi entorno. Que el Señor nos bendiga en este desarrollo. Como os digo, tendremos una segunda ocasión en la que podremos hablar de esto. Vamos a pedir ahora ayuda al Señor para que podamos empezar o continuar con fuerzas en todo caso. Querido Señor, te agradecemos todas estas perlas de pensamiento que nos das en tu palabra. Te agradecemos por los recursos que tú nos das, cuando hablamos contigo, cuando oramos contigo, cuando te pedimos ayuda. Gracias porque siempre estás a nuestro lado, gracias porque siempre nos ayudas. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta, y es verdad que cuando nos esforzamos, hay muchas cosas a nuestro alrededor que empiezan poco a poco a cambiar. Ayúdanos a ser conscientes de cuánto depende el ambiente que me rodea de lo mucho o de lo poco que yo haga, independientemente de lo que hagan los demás, porque si yo pongo de mi parte, yo sé que voy a tener paz. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, danos valor para poder hacerlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a todos.